Tenemos a nuestros primeros invitados, Gerardo Barrios, presidente de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial y perito accidentólogo, y Daniel Segovia, jefe de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias. Al contrario, es un honor. Gracias. Y bueno, Gracias a muchas ustedes por la felicitaciones por el primer Muchas programa gracias. y por habernos invitado en el primer programa. Van a entrar en la historia. Sí, Por lo menos la historia del programa. es verdad. Tiene cifras recientes, Barrios, las acaba de cosechar. Creo que entre la emisión de subrayado Mediodía y ahora se han pulido algunos datos, ¿verdad? Sí, estas cifras de la Semana de Turismo se suman a las cifras que ya dimos en el informe 2015, que era un poco el resumen de los 5 años, digamos, donde Uruguay se posiciona frente a este problema en unos resultados de disminución de la mortalidad global por el tránsito y que también se reflejan en esta semana. Esta semana es la semana comparada a los 5 años pasados con la menor siniestralidad en el tránsito, digamos la menor cantidad de heridos leves, graves y la menor cantidad de fallecidos. Son 10 fallecidos, veníamos de 17, de 20, digamos, y que bueno, que en definitiva también por un lado tiene ese componente tan difícil de expresar, ¿no? Cuando uno expresa gestiones o resultados positivos, está hablando de que positivo es que murieron 10 personas en las rutas, hubieron 530 Lo relativo, siniestros. ¿no? Pero bueno, eso no nos puede hacer perder la óptica del hecho de que, bueno, que estamos trabajando entre todos en una estrategia común de evitar lesiones, de evitar las muertes y proteger la vida de los ciudadanos, que de eso se trata. Seguridad en el tránsito, seguridad y educación, porque se suele decir que, bueno, que tenemos que tener educación desde niños, tenemos que saber antes de saber cómo manejar, saber cómo manejarnos, cómo movernos en el tránsito, y bueno, en su caso que está en la tarea operativa lidiando con los que pasan por la barquina cuando está el tránsito detenido, los que vienen a velocidad excesiva, los que vienen con más alcohol del permitido, es 0, ¿no? En ese sentido, ¿se percibe en las rutas que hay un cambio de conducta real de los conductores? Sí, bueno, en las rutas hay un montón de factores que han influido en el cambio de comportamiento de la circulación vial en los últimos años. En la última década tuvimos un cambio muy importante en lo que es el parque automotor, o sea, para mejor, ¿no? O sea, hemos tenido lo que otrora encontrábamos muchas veces vehículos de varias decenas de años. Eso afortunadamente ya no lo vemos, en condiciones bastante probables de circulación ya no lo vemos. Eso ha ayudado también con las nuevas leyes que se han promulgado, que exigen que tengan sistemas como el airbag, los sistemas de retención infantil, que también han ayudado mucho en el tema de lo que es la prevención de siniestralidad en el caso de los niños. Bueno, hay un cúmulo de cosas que se han logrado que han llevado a que el comportamiento vehicular haya cambiado, y sí, hay un acatamiento mayor. La promulgación de lo que es el 0 absoluto en el alcohol para los conductores también ha ayudado mucho, o sea, el mensaje es claro. Jefe, cuando se va a conducir. Yo no lo quiero interrumpir, pero como usted me dice, hemos mejorado en calidad, pero tenemos una enorme cantidad y además tenemos vehículos tan rápidos y con una potencialidad de elevar la velocidad apenas con bajar el pedal, de tal manera que tenemos armas en la carretera. Claro, evidentemente que sí, las probabilidades de que se haga un mal manejo al tener un mejor vehículo son mayores por la propia, lo que nos muestra, lo que nos ofrece ese vehículo. Evidentemente eso es uno de los riesgos que se toma, pero bueno, pero nosotros hemos visto que a través del tiempo la gente ha sabido comprender con las campañas que se han hecho, si bien la siniestralidad se mantiene y es lamentable que tengamos que hablar muchas veces de X cantidad de muertos y fallecidos y lesionados, pero bueno, esto ha ido a la baja.
tendido a la baja y bueno, y si lo comparamos con la movilidad que teníamos hace 10 años, las cifras que tenemos actualmente realmente nos dicen que la baja es mucho más de lo que puede demostrarse en números. La baja en cuanto a siniestros. En cuanto a siniestros y todas sus consecuencias, desde lesionados, fallecidos, cantidad de choques, como hablábamos recién, que no resultan con lesiones, pero llegan a generar un trauma en la persona, porque bueno, volcó y tal vez que tuvo un trauma enorme y no generó lesiones, pero bueno, trae todo después un trasfondo familiar y laboral que es importante también. No te olvidas más. Hay dos cosas que me parece que son también importantes que todos tengamos en cuenta. Porque muchas veces es un tratamiento muy superficial de este problema, que es un problema que viene de hace muchos años, digamos más de 2 décadas, recuerdo yo del sindicato médico allá por los años 90, peleábamos para que se incorporara el cinturón de seguridad y Montevideo en definitiva es el primer departamento donde el cinturón de seguridad se incorpora como obligatorio, es decir, hay un proceso y proceso... Disculpame, todavía vas al interior y sube a alguien del lugar y te ve que te pones el cinturón y te dice, no, acá no lo usamos. Exacto. Bueno, me llama la atención, claro. Eso explica en gran medida, digamos, cuál ha sido el tratamiento histórico de este problema y cuán atrasados estábamos nosotros, digamos, en encarar sistemáticamente el problema. Pero hay que tener en cuenta lo que pasaba antes del 2008 y lo que pasa ahora un poco después, que es lo que el jefe Segovia se refería. Es decir, se incrementó al doble el parque automotor, se renovó, digamos, toda la flota. Hay más de 1,5 millones de vehículos nuevos circulando, digamos, y todos los años se incorporan entre 30 y 40.000 vehículos más. Eso hace la exposición al riesgo. Y contener la cantidad de lesionados y fallecidos ha sido una meta de estos últimos años, porque antes el incremento del parque automotor se acompañaba del incremento de muertos en el tránsito. Veníamos de una tasa de 19 fallecidos cada 100.000 habitantes en el año 2007, hoy estamos en 14,5 y apuntamos al 2020 a bajar esa tasa a 8,5 cada 100.000 habitantes. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Marínez, con el doctor Vázquez? A quien le mando un saludo porque Rodolfo me lo cruzo. Yo vengo para la radio a las 6 de la mañana, corre todos los días por la Rambla. Hacía un programa. Era compañero nuestro, era columnista, por llamarlo así, como hoy tenemos compañeros columnistas. ¿Y eso cuántos años? 20 años, ¿no? Un poquito menos, era como una rareza. Publicaciones hace 20 años. Diga 15. Necesidad. ¿Cómo se ve desde la óptica del perito accidentó? Es decir, ¿qué ve el accidentólogo en toda esta realidad? Nosotros vemos los números globales. Antes que nada, la idea nuestra es, la visión nuestra es desde el punto de vista técnico, ¿verdad? No puedo estar en contra de la administración y la autoridad, pero creemos que por lo que vemos en las rutas, hoy festejar 10 muertos, 12 en esta semana, donde hubo una circulación menor que en los últimos 3 años en las rutas. Esto hay que decirlo también. El tiempo ayudó a que hubiera menos movimiento. Hubo horarios donde evidentemente que la interbalnearia colapsó. Pero nosotros desde el punto de vista técnico vemos que nos falta mucho todavía para hacer y nos ponemos a contar los muertos. Hoy las estadísticas nos están diciendo, hoy tenemos casi 114, 116 muertos en lo que va del año. Esto es tremendo. Si nosotros ayer amanecimos conmocionados por la explosión en Pakistán, por los 65 muertos, nosotros llevamos 114 muertos en lo que va del año. Entonces yo quiero saber, me pregunto, ¿cuál es la medida de seguridad que ha fallado en estos 3 meses? Porque si nosotros hubiéramos estado haciendo todo tan bien y en 7, 8 años seguimos con una tasa levemente inferior, y eso por supuesto que lo admito, hay algo que todavía estamos fallando. Entonces, quizás no será que estamos yendo a las consecuencias y no trabajamos sobre las causas. ¿Cuáles serían las causas? Y las causas son la bajísima percepción del riesgo que tiene el individuo cuando conduce. ¿Qué vemos en las rutas nosotros? Que recorrimos las rutas esta semana y que vemos desastres de maniobras que son producidas por gente que no tiene entrenamiento. No solamente no tiene entrenamiento, sino que psicológicamente no está preparada para aceptar el movimiento que hoy hay en las rutas, con la velocidad, por ejemplo.
Borges, el accidente de la ruta 1, kilómetro 68, perdón, de la interbalnearia, involucró a 6 vehículos. Digo porque no tiene ninguna persona fallecida, entonces no quiero lesionar la sensibilidad de nadie. Son 6 vehículos y dejó como saldo a 4 personas lesionadas. En el kilómetro 64, donde una persona resultó herida y bueno, habría sido la causa un choque en cadena. ¿Eso qué es? ¿Ir demasiado cerca del otro? Eso ¿No mantener la distancia prudencial? Exactamente, eso es un choque por alcance. Ese choque por alcance se produce porque cuando mucha gente, el tránsito se vuelve denso, la gente no deja la distancia correspondiente y nosotros en un micro de un programa anterior a Semana Santa, aquí mismo, dijimos que habían dos elementos que iban a traer problemas y que eran justamente el primer sábado y el último sábado. Y habíamos dicho el adelantamiento incorrecto y la distancia de seguridad. Entonces, esto de la distancia de seguridad es algo que lo vemos todos los días, no solamente en la ruta, lo vemos en 18 de julio, lo vemos en la Rambla. Caen 3 gotas y hay 4, 5, 6 autos. Es decir, nosotros nos hemos convertido en pisacolas, quizás tomando en cuenta que nuestro vehículo hoy con los frenos que tiene puede hacer magia si yo voy más pegado al otro. Y siempre el vehículo para poder detenerse necesita un espacio que el conductor tiene que aprender a gestionar. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa fundamental, y podemos decir y respeto muchas veces lo que ha dicho Gerardo en que es multifactorial, pero desde nuestro punto de vista, cuando hablamos con la gente que participó en el siniestro, estamos convencidos que si 2 días antes lo tenemos en un curso, sí, el individuo no estaba ahí. Pero lo hablamos con los padres sentados en el cordón de la vereda llorando después de lo que ha sucedido un siniestro. Ahí hay 2 elementos. Decía la falta de capacitación y la falta también de disposición espiritual, psicológica, de no medir el riesgo. Parecería que son 2 cosas distintas. Uno es dominar el vehículo, conocer las operaciones y la técnica del manejo, que eso es bastante estándar. Y lo otro es la disposición anímica, asumir riesgos o no, a sobrepasar, a aumentar la velocidad. Así apretar total, como decía María, si el auto es nuevo y sube a 140, 150 sin problema, ¿no? Terrible máquina. Claro, hay gente que se pasa toda la vida manejando. ¿Eso lo convierte en un as del volante? No. Lo que convierte a un individuo con una disposición emocional de acuerdo a lo que hoy precisamos en este nuevo tránsito es el conocimiento, es lo que sabe de esa máquina y lo que él puede anticipar en la situación. La destreza y habilidad es parte del trabajo. Pero en la mayoría de los casos lo que ha faltado es conocimiento. Le sobraba máquina. Claro, sí. Digo, una precisión. Y en esto quiero ser bien claro porque yo soy médico, soy intensivista, hace 25 o 30 años que trabajamos en este tema, lo conocemos bien. Pero lo conocemos bien a punto de partida de asistir a los lesionados, no solo en el lugar, sino también en las unidades de terapia intensiva. Y no solo asistir a los lesionados, sino también compartir con las familias el costo social que este tema tiene. Lo sabemos hasta el día de hoy. Yo no felicito a nadie por haber tenido 10 muertos esta semana de turismo. Me pesa cada uno de los muertos, en rutas, en ciudades, donde sea. Y para eso es que yo quiero ser bien claro. La evidencia del mundo, científica del mundo, de los que investigan estos temas, se basa en que esto es multifactorial. No es un factor único el que resuelve este problema. Son la sumatoria de factores que hacen a las estrategias que venimos desarrollando. Y les voy a dar un dato nada más que seguramente muchos lo conozcan. En el año 1987 Suecia tenía 15 muertos cada 100.000 habitantes, cifra muy parecida a la que Uruguay hoy tiene. 1987. En el 2008 Suecia llegó a 8 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy está en 4, al igual que España. Por lo tanto, esto es un proceso. Ningún sueco salió a festejar que tenía menos muertos. Nadie festeja la catástrofe que significa este problema desde el punto de vista de la salud de los uruguayos. Y por eso esto es un problema multicausal y multiinstitucional en su solución.
Por eso, y estamos acá representados también, el gobierno nacional, las instituciones que tienen que ver con este tema, porque sin policías de tránsito, sin inspectores de tránsito, uno puede tener los mejores conductores, pero no resuelve la siniestralidad. Claro, yo decía en el primer bloque que uno de los cambios, que no es solo de denominación con la creación de la Dirección Nacional, es que ahora ustedes pueden, o mejor dicho, están trabajando adentro de las ciudades, cosas que antes no podían, y también en las rutas, en los caminos, ir en todo desplegado como fuerza y como competencia en el tránsito de todo el país. Sí, la nueva ley orgánica policial, la ley 19.315, bueno, en su artículo 30 nos amplía el campo para trabajar en lo que es en la fase administrativa y control de la circulación para todas las áreas del país, o sea, no solo rutas, sino también ciudades. Evidentemente, con nuestra capacidad operativa, esto va a llevar un tiempo de evolución, lógico, para poder afrontar todo el desafío que nos afrenta a lo que es la redacción de ese artículo 30. En lo que actualmente estamos realizando son trabajos en conjunto con los cuerpos inspectivos de las diferentes intendencias del país, que mediante coordinaciones se hacen este trabajo en conjunto. No hay problema de celos, porque siempre se decía, claro, intendencia, policía, bueno, no, acá mandamos nosotros, acá mandan ustedes. No, justamente eso es lo que hemos logrado, digo, aparte con el trabajo de coordinación con la UNACEP como organismo coordinador, es romper esas barreras. O sea, romper la idea de aquello de la chacrita, esto es mío, esto es tuyo, no. Estamos todos trabajando para lo mismo, el fin es el mismo, la meta es igual. Bueno, a eso queremos conseguir, salvar vidas, evitando los siniestros de tránsito y que la gente, como bien se hablaba, el control, la fiscalización es un elemento imprescindible en el eslabón para poder llegar a este objetivo. Ahora, si ustedes me permiten, sí. Es multifactorial. Son muchos los componentes. Desde nuestro punto de vista, defendemos la formación del conductor y la fiscalización. Son dos cosas que van de acuerdo. Ni tampoco ahora, por tener la Policía Nacional de Tránsito, le vamos a achacar todas las culpas a la policía o que va a resolver todo el problema. Es decir, acá hay un tema. La sociedad civil necesita también tener un cambio y que vea que el sistema es creíble y que acepte las reglas para cumplirlas pensando en que se beneficia. Ahora, la sociedad no aprende del contexto social. La sociedad, el conductor, no podemos dejarlo librado a que como por ósmosis conozca las leyes y determine, reitero, la percepción del riesgo, porque todos los factores que intervienen, la educación, la fiscalización, los controles, el alcohol, la velocidad, van enrabados en un tema, en la percepción y en la educación. Y uno mirando, por ejemplo, que siempre copiamos a España, encuentro que, por ejemplo, para el 2016, una de las estrategias en el tema de la movilidad, la DGT dice que va a apuntar a la reducción del consumo de alcohol, de drogas y medicamentos a través de la educación, la formación especializada de los agentes, legislación y una mayor intensificación de los controles. Por lo tanto, yo entiendo que lo fundamental es educar y formar al individuo. Después, obviamente, que necesito controlarlo, y como sea. A veces nos preguntan, ¿hay que elevar las multas y las sanciones? Y es parte. La multa tiene su efecto, igual que la campaña, pero es muy corto el efecto que tiene como educación. El tema es, como decía Pitágoras, ¿verdad?, el filósofo griego, educad a los niños para no castigar a los hombres. Yo creo que ahí está resumido mucho de lo que, modestamente, nosotros queremos explicar. Ha dado mucho resultado con el tabaquismo, con otro tipo de sustancias psicoactivas. Educar desde la primera infancia o desde la infancia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en noviembre en Brasilia con los organismos de Naciones Unidas, 160 países, más los organismos expertos en materia de resultados. Es decir, que está bueno porque nosotros en Uruguay nos nutrimos de cuáles son las buenas prácticas en materia de seguridad vial. Es decir, qué dio resultado en un lado y cómo aplicarlo aquí. Y realmente
hasta los propios europeos se sorprendían de los propios resultados que estamos teniendo, de las encuestas que hacemos en la población, digamos, y los resultados a su vez que se tienen desde el punto de vista de la siniestralidad. Y a nosotros, que nos parece obviamente todo siempre muy poco y quisiéramos que esto se solucionara, digamos, rápidamente, bueno, también, digamos, nos tiene que estimular seguir adelante en este camino. Y uno de los problemas que se mencionó y se abandonó hace mucho tiempo es pensar que primero hay que educar y después controlar y fiscalizar. El control y la fiscalización es una herramienta de educación y cambios culturales en la población. Y si no, tenemos el ejemplo de lo que han hecho los uruguayos con el tema alcohol. Ningún país del mundo fue capaz de disminuir en 6 años un 300% la incidencia de alcohol en siniestros de tránsito. Somos los uruguayos, digamos, en esta estrategia de educar y comunicar, pero a su vez también controlar con mensajes claros, como decía Segovia recién, el alcohol cero, el cero, digamos, tolerancia a las drogas en la conducción vehicular como uno de los componentes, porque es integral, es el mejor cambio de conducta, si la población lo demuestra, digamos, o sea que, en definitiva, tenemos que apostar y profundizar a todos los factores, pero sin descuidar ninguno. No podemos hacer lo que se hacía antes, digamos, que era ir a las escuelas, dar charlas y no fortalecer otros aspectos, como componentes, por ejemplo, de la conducción vehicular, cómo se accede a los permisos de conducir, algo que apuntaba Borges, es decir, bueno, cómo capacitamos. Claro. Hoy tenemos el permiso único nacional de conducir en plena construcción. Tenemos un manual único, antes había 40 manuales. Tenemos exámenes unificados, es decir, hasta el día de hoy, y vamos a estar desarrollándolo este año, vamos a unificar los exámenes, vamos a capacitar a la gente y formar a la gente como tiene que ser. De la misma manera que decía la Dirección General de Tráfico Español, estamos haciendo ese camino, formando, capacitando a los agentes de tránsito para los controles. ¿Para qué? Para que cambien las conductas, porque hay un tema que es central, que es la responsabilidad transferida. Nosotros vinimos de un país, o veníamos de un país en este tema, donde la responsabilidad era transferida. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún gobierno, ni ningún ministro, ni ninguna autoridad se hacía cargo de este problema. Hoy, a punto de partida de las leyes que se aprueban en el Parlamento, hay un organismo que nos hacemos cargo de este problema. No responsabilizamos a otros, no decimos esto es un problema de ir a educar a los niños y le pasamos el fardo a nuestros niños, digamos que cambien la conducta de los adultos, porque eso está demostrado hace más de 15 años que es un error. No hay que transferir responsabilidades de adultos en los niños, hay que cambiar la conducta de los adultos y se cambia con una adecuada información a través de programas como estos, digamos, a través de la difusión de estos temas. Ahora después vamos a volver con este Doctor Barrios, aspecto. mire, hay una pregunta de alguien que dice ¿cómo puedo hacer o dónde puedo ir para que me digan cómo va la silla de un niño? Porque la verdad, ni yo ni mi marido sabemos cómo instalarla. Saluda Vero del Pinar. Me deja hacer una pausa, ya nos hemos pasado de la hora 15, 9 minutos. Vamos a ir a un flash y volvemos para cerrar nuestro programa.